Esta noche, antes de dormir, vas a hacer un gesto que no piensas. Vas a pulsar un interruptor. La luz va a llenar la habitación. Y no le vas a dar ni medio segundo de importancia. Pero durante el 99,9% de la historia humana, ese interruptor no existía. Cuando el sol se ponía, el mundo se apagaba. Oscuridad de verdad. De esa en la que no ves tu propia mano delante de la cara. Tú probablemente no la has vivido nunca. Durante más de 300.000 años, cada uno de tus antepasados pasó más o menos la mitad de su vida así. Y durante casi todo ese tiempo, ni siquiera tenían velas. Solo el cielo negro, las estrellas, y el fuego que consiguieran mantener vivo. Así que la pregunta es obvia. ¿Qué hacían durante todas esas horas? La respuesta cambia lo que crees saber sobre el sueño, sobre las historias, y sobre cómo nos convertimos en humanos. Empecemos por el fuego, porque sin fuego no hay nada de esto. La evidencia más sólida de humanos controlando el fuego está en la cueva de Wonderwerk, en Sudáfrica. Hueso quemado y ceniza vegetal a más de 30 metros de la entrada, donde ningún incendio natural llega. Más de 1 millón de años. Y un estudio de este mismo año ha estirado esa fecha todavía más atrás. Pero el fuego no solo daba calor. Resulta que el fuego reorganizó el día humano entero. Antes del fuego, tus antepasados eran como cualquier otro primate. Se ponía el sol, buscabas un árbol o un hueco protegido, y te quedabas quieto. Moverte de noche era convertirte en cena. Nuestros ojos son penosos en la oscuridad comparados con los de las cosas que nos cazaban. Leopardos, hienas, lobos. Ellos veían perfectamente. Ojo, que el fuego no era un muro invisible. Eso es un mito. Los propios cazadores-recolectores del Kalahari se topan con leones de noche, con hoguera y todo. Lo que hacía el fuego era cambiar las probabilidades. Luz para ver venir al problema, y alguien despierto atizando las brasas. Y sobre todo, hacía otra cosa que nadie vio venir. El fuego te regalaba horas. Piénsalo. Antes, el día útil terminaba con el sol. 12 horas en verano, 8 en invierno, y a dormir. El fuego añadió de golpe 2, 3, 4 horas a cada día. Multiplícalo por miles de generaciones. Esas horas nos cambiaron la especie. Y sabemos bastante bien en qué las gastábamos, gracias a una antropóloga muy paciente. Polly Wiesner pasó años grabando conversaciones de los Yuhuansi del Kalahari, uno de los últimos grupos de la Tierra que todavía vive algo parecido a la vida humana original. En 2014, publicó los resultados en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Lo que encontró es precioso. De día, la gente hablaba de trabajo. Quejas, cotilleos, quién caza dónde, qué plantas están listas, negociaciones, historias. Solo el 6% de las conversaciones. Pero de noche, alrededor del fuego, la conversación cambiaba de especie. El 81% eran historias, aventuras, gente de sitios lejanos, mitos sobre el origen del mundo, chistes que hacían reír al campamento entero. Wiesner lo defendió sin rodeos. La conversación a la luz del fuego es donde nació la cultura humana. La hoguera fue el primer teatro, la primera escuela, la primera iglesia, el sitio donde aprendimos a pensar más allá de lo que teníamos delante y a imaginar cosas que todavía no existían. Ahí nos convertimos en nosotros. Pero la noche no era solo historias. Estaba pasando otra cosa, algo que la ciencia solo redescubrió hace 30 años. Y es esto: tú no estás diseñado para dormir como duermes. En 2001, el historiador Roger Ekirch publicó un artículo que le dio la vuelta a la ciencia del sueño. Llevaba 16 años escarbando en archivos y encontró algo que nadie esperaba. Aparecía una y otra vez. En libros de oraciones del siglo XV, en actas judiciales, en diarios, en tratados médicos, en cartas de gente corriente, incluso en la Odisea de Homero. Ekirch acabó reuniendo más de 500 referencias en su libro de 2005. Todas decían lo mismo. Primer sueño. Y segundo sueño. Antes de la era industrial, la gente no dormía de un tirón.
Se acostaban poco después de anochecer. Dormían unas 4 horas y se despertaban y se quedaban despiertos. 1 hora, 2, a veces 3, en mitad de la noche, y luego volvían a dormir otras 4 horas hasta el amanecer. Esto no era insomnio. Esto era lo normal. ¿Y qué hacían en ese rato? De todo. Un médico francés del siglo XVI recomendaba a las parejas concebir hijos justo en esa ventana porque, según él, les salía mejor. La gente visitaba a los vecinos, interpretaba los sueños mientras aún estaban frescos, escribía, o simplemente se quedaba tumbada en la oscuridad, pensando. Otro manual médico de la época decía que el mejor momento para estudiar y reflexionar era la vigilia. Así lo llamaban. Esas horas calladas entre el primer y el segundo sueño, cuando la mente está tranquila y el mundo está quieto. Y aquí viene lo bueno. Los historiadores llevaban siglos leyendo esas frases, pero traducían primer sueño por cualquier otra cosa, porque no les cabía en la cabeza que alguien pudiera dormir distinto a ellos. La suposición era tan profunda que llegaron a traducir mal el griego antiguo y el latín medieval para que encajara con su propia experiencia. Y entonces llegó un psiquiatra y lo demostró en un laboratorio. En 1992, Thomas Ver, del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, cogió a un grupo de voluntarios y les quitó la luz artificial. Durante un mes, 14 horas de oscuridad cada noche. Justo lo que tenían tus antepasados. A las pocas semanas, todos, absolutamente todos, cayeron en el mismo patrón. 4 horas de sueño. Entre 1 y 3 horas de vigilia tranquila. Y 4 horas más de sueño. Nadie se lo pidió. Nadie se lo sugirió. Sus cuerpos lo hicieron solos, como si dentro llevaran un programa antiguo esperando a que alguien apagara la luz. Ver midió sus hormonas durante esa vigilia del medio. Y aquí está el dato que a mí me dejó tocado. No estaban simplemente despiertos. Estaban en un estado que no se parece a la vigilia normal. Su cerebro producía niveles altos de prolactina, la misma hormona que se dispara meditando. Los voluntarios lo describían como algo pacífico, reflexivo, casi meditativo. El propio Ver lo llamó un estado alterado de conciencia, no muy distinto de la meditación. No era un hueco entre dos sueños, era un tercer estado de conciencia, uno que la mayoría de nosotros no ha probado jamás. ¿Y quién lo mató? La respuesta es más simple de lo que parece. La luz. En 1667, Luis XIV mandó colgar unos 2.700 faroles en las calles de París para que los delincuentes no tuvieran dónde esconderse. Londres copió. La noche, que había sido territorio de miedo, empezó a ser transitable. Luego llegaron las velas baratas. Luego el gas. Y en 1879, Edison presentó la primera bombilla incandescente práctica. En una sola generación, la noche que los humanos conocían desde hacía 300.000 años desapareció. Y aquí va un detalle que casi nadie sabe. En inglés, toque de queda se dice curfew. Viene del francés couvre-feu, literalmente, cubre el fuego. En los pueblos medievales sonaba una campana al anochecer y todo el mundo tenía que tapar o apagar sus brasas. No era solo por los incendios. Era porque la noche tenía que ser oscura. La noche era para dormir. La noche era cuando eras vulnerable. Durante casi toda la historia, estar fuera de noche era sospechoso. En muchas ciudades medievales europeas, caminar por la calle después de oscurecer sin un farol era directamente ilegal. La noche era de los criminales y de lo sobrenatural. Le tenían un miedo que hoy nos cuesta imaginar. Y la conquistamos. La inundamos de luz. Y lo llamamos progreso. Pero mira lo que perdimos por el camino. La luz que te rodea cada noche, y sobre todo la luz azul de las pantallas, frena la producción de melatonina, la hormona que regula tu sueño. A tu cuerpo le da igual si viene de una bombilla o del sol. Cuando la luz te entra en la retina a las 11 de la noche, tu cerebro entiende que todavía es de día. Retrasa la melatonina. Fragmenta tu sueño. Descoloca un ritmo circadiano que llevaba millones de años funcionando. Y ahora, el dato que lo remata.
Un equipo de la Universidad de Colorado mandó a un grupo de gente a acampar una semana sin nada de luz artificial. Ni linternas, ni frontales. Solo sol y hoguera. En 7 días, su reloj interno se adelantó casi 2 horas. Sus cuerpos empezaron a producir melatonina al ponerse el sol, en vez de horas después. 7 días. Eso es todo lo que hace falta para que 300.000 años de programación vuelvan a asomar. No solo cambiamos cuándo dormimos, borramos una fase entera de la conciencia humana. Ese estado callado y reflexivo entre el primer y el segundo sueño, el que los voluntarios de WARE describían como meditativo, ya no existe para casi nadie. En su lugar tenemos insomnio. Y lo tratamos como una avería. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si despertarte a las 3 de la madrugada y quedarte ahí tumbado en la oscuridad no es tu cuerpo fallando? ¿Y si es tu cuerpo acordándose de para qué estaba hecho? Durante 300.000 años, tus antepasados se sentaron alrededor del fuego a contar las historias con las que se construyeron civilizaciones enteras. Dormían en 2 tandas, con una ventana de silencio en medio. Y vivían en una oscuridad tan completa que la Vía Láctea no era algo a lo que había que conducir 2 horas para ver. Era, simplemente, el cielo. Cambiamos todo eso por un interruptor. Y casi nadie se dio cuenta de que lo habíamos perdido. Ahora lo sabes. Cuéntaselo a alguien esta noche. Y dime una cosa en los comentarios. ¿Cuántas veces te has despertado de madrugada pensando que algo iba mal contigo?